Dios les bendiga, buenos días. ¿Cómo han pasado? Bien. Nosotros vamos a seguir con nuestra serie de mensajes expositivos en el Evangelio de Mateo. Así que si usted no tiene Biblia, le pido por favor que levante su mano y nuestros hermanos ujieres le facilitarán una prestada para el tiempo del sermón. Estamos en Mateo capítulo 12. Hoy vamos a partir desde el verso 15 en adelante. Vamos a orar, poner en manos del Señor este tiempo, que el Señor nos ilumine en esta mañana. Señor y Padre, gracias. Todo viene de tu mano y por eso te agradecemos. Que nuestro corazón, en humildad, en humillación, se acerque a ti, no solo para que nos examines por tu palabra, no solo para aprender lo que en ella está escrito, no solo para entender lo que hay en tu corazón, Señor, sino también para ser transformados, para ser cambiados a esa estatura e imagen del varón perfecto, a imagen de Cristo Jesús. Transfórmanos, Señor, cada día. Transforma, Señor, nuestro corazón y que podamos experimentar esa realidad que prometiste tiempo atrás, que sacarías las piedras de nuestro corazón y nos colocarías un corazón de carne, un corazón sensible a ti, a tu palabra, donde tú escribas tu ley. Te damos gracias por este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Tendríamos que enfrentarnos, o mejor dicho, recordar un poco de la narración, cómo se ha llevado a cabo en el Evangelio. En el capítulo 12 de Mateo contemplamos a un Jesús que tiene ciertos contratiempos con los líderes religiosos de la época por el hecho de qué se debe de hacer en el día de reposo. Y aquí vamos a entrar en un tema conceptual. El día de reposo de por sí, cuando nosotros vemos el pasaje de la creación, nosotros vemos allí de que Dios creó los cielos y la tierra en ¿cuántos días? Según el texto, 6 días. Y el séptimo día, ¿qué hizo? El séptimo día descansó y de alguna forma esto sentó un precedente que la humanidad naciente bien la pudo entender. Y es que usted necesita descansar. Tan simple y tan sencillo. Y lo interesante es que el descanso o este reposo que se guardaba en el día de reposo era un descanso que tenía de por medio a Dios. Dios como la fuente de paz, Dios como la fuente de tranquilidad, Dios como la fuente que me otorga calma en medio de 6 días probablemente estresados. Usted no puede vivir bien si por lo menos en una semana, un día, usted no se dedica a descansar y en medio de este descanso buscar al Señor. Y entonces pasa el tiempo y los judíos que tienen su religión propia, comienzan a ver en el día de reposo una institución. A tal punto de que, solo por ponerle un ejemplo, usted está caminando por la calle. Hoy por lo general descansamos el domingo. Ya, pensemos que nuestro día de reposo hoy es el domingo. Entonces usted va por allí por la calle y de repente usted ve que alguien se ha caído escalera abajo, en la escalera del patio de comidas del centro comercial donde quizás usted fue a comer. Entonces, en este ejemplo medio loco y medio hipotético, entonces usted podría decir, como pensaban aquellos judíos, hoy es día de reposo, si yo me inclino y levanto a esa persona, estoy trabajando. Entonces, como yo no puedo trabajar, allá, verá cómo se levanta solo.
o cómo se levanta sola. Y llegó un punto en que esta institucionalidad creada en este ambiente religioso comenzó a denigrar a la persona. Y entonces a Jesús le hacen problemas estos líderes religiosos, escribas, fariseos, porque un día los discípulos tienen hambre, tienen que satisfacer una necesidad básica para vivir. Y entonces agarran de los campos espigas, las comienzan a frotar y tratar de comer el cereal. Entonces viene un judío, se debe preguntarse qué hacían entonces esos judíos por allí, sino la gana de fregar la vida a los discípulos de Jesús. Dicen, tus discípulos están recogiendo espigas en el día de reposo. La ley nos prohíbe hacer toda clase de trabajo. Y entonces Jesús comienza un diálogo donde nos hace pensar de que aquellas cosas que denigran al ser humano, aquellas cosas que se van en contra de la dignidad que Dios puso en esta creación llamada la humanidad, Dios mismo es el primero a estar en contra de esas cosas, aun cuando esas cosas provengan de la religión. Cristo está en contra de cualquier cosa que denigre al ser humano que ha sido creado a imagen y semejanza de Dios. Solo piense en cualquier categoría de denigrar y créame, Dios está en contra de eso. Y entonces Jesús pone el ejemplo de David, etcétera, etcétera. Luego Jesús pone el ejemplo, ¿y qué pasa si algún día a alguien se le cae una oveja barranco abajo? ¿Acaso no sale de su casa, así sea en día de reposo, para rescatarla? Cristo mostrando la importancia del ser humano. Entonces, esta es la razón por la cual desde el verso 15, Mateo va a hacer una descripción del carácter de Jesús. Y esto llama la atención si usted me acompaña leyendo el texto. Dice así, Mateo 12:15, consciente de esto, Jesús se retiró de aquel lugar, estaba en una sinagoga, el lugar santo, y eso sería más o menos como que en algún momento dado usted ve alguna indignidad dentro de la iglesia. Solo por poner un ejemplo, Santiago, que es el que escribe el libro o la carta general de Santiago, él pone un ejemplo y dice, claro, ustedes ven al pobre llegar y lo ven vestido con su ropa así, le dicen, tú, sal de aquí y ándate atrás, ¿no? Y luego Santiago dice, pero sucede que llega el rico, ataviado con anillos y con vestiduras. Y a ese sí le dicen, venga usted, por favor, siéntese adelante. Y Santiago habla de que esto no puede ser así. En todo caso, Jesús, al ver que dentro de esta sinagoga se está haciendo algo indigno, ¿qué era algo indigno? Está un hombre con una mano tullida y de repente Jesús quiere sanar a ese hombre. E inmediatamente, ¿qué es lo que dicen los otros? Estamos en el tiempo dentro de la sinagoga, es día de reposo, no puedes sanar. ¡Qué cosa tan terrible! Esa institucionalidad denigró a un ser humano que Dios quería levantar. En todo caso, Cristo se retira de allí, movido por esta indignación. Jesús se retira de aquel lugar, muchos lo siguieron, y Él sanó a todos los enfermos. ¿Y qué día? Día de reposo. Pero les ordenó que no dijeran nada de quién era Él. Y esto fue para que se cumpliera lo dicho por el profeta Isaías. Y mire lo que dice, este es mi siervo, a quien he escogido, mi amado, en quien estoy muy complacido. Sobre él pondré mi espíritu. ¿Y qué va a hacer? Y proclamará justicia a las naciones. Y entonces aquí vamos a entrar un poco en las expectativas. Los judíos del primer siglo pensaban que el Mesías tendría que ser alguien que venga a cortar cabezas. Y por lo general nosotros también asumimos que Dios tendría que ser así. Que venga y corte cabeza a toda esta gente mala y corrupta y que los destruya y que no quede nada de ellos.
en pie. Sin embargo, aun cuando los judíos pensaban que el Mesías tenía este carácter, el profeta Isaías nos describe el carácter de Jesús. Primera cosa que nos deja entrever este profeta Isaías: es solo Cristo el que hace las cosas. El carácter de ser llamado ungido, escogido o Mesías los trabajamos como sinónimos en el hecho de que la obra que hace Dios mediante Cristo es irrepetible. Nadie más la puede hacer, nadie más tendría la capacidad de hacerlo. Si bien hoy se pueden levantar muchos falsos cristos o mucha gente que se atribuye poder de sí misma, Jesús habla aquí de que aún Cristo, siendo Dios, es el Espíritu el que obra a través de Él. Y esto pertenece un poco a ese lindo misterio de la Trinidad, donde nosotros contemplamos a este Dios plural, este Dios trino, donde la Escritura nos deja ver cosas como, solo para trabajar con cositas que sabemos. Jesús le pide al Padre: Padre, glorifica a tu Hijo. Pregunta: ¿quién está utilizando el imperativo allí? Jesús. Jesús está diciendo: glorifica tú a tu Hijo. Y luego Él dice: como yo te he glorificado a ti. Y entonces a usted ve, hay una relación interesante. El Padre glorifica ¿a quién? Al Hijo. ¿Y el Hijo qué hace? Glorifica al Padre. Muy bien. Cuando a Jesús le preguntaban: ¿esto qué hablas? ¿De quién hablas? ¿Y qué le respondía Jesús? Yo no hablo de mi propia cuenta, sino que yo hablo lo que le escucho decir, ¿qué cosa? Al Padre. Y al mismo tiempo la palabra de Dios me deja ver que Dios había hablado durante todo el Antiguo Testamento dando testimonio ¿de quién? De Cristo. Entonces el Padre habla del Hijo y el Hijo habla ¿de quién? Del Padre. ¿Qué cosas? Muy bien. Ahora metamos al Espíritu Santo por allí. Fíjese esto. Cristo es entendido por los apóstoles como mediador. Pablo mismo dice: existe un solo Dios y un solo mediador. Muy bien. Pero de la misma forma al Espíritu Santo, la Biblia también le dice de que Él intercede por nosotros con gemidos indecibles. Cristo intercede, el Espíritu intercede. ¿Delante de quién? Delante del Padre. Todo lo que pide el Hijo, el Padre lo hace. Y todo lo que el Padre dispone es voluntad del Padre y el Hijo la toma. Y entonces usted ve en este pasaje de Isaías de que aún en la misma Trinidad existe humildad. Si bien el Padre, el Hijo y el Espíritu es Dios y es uno solo, pero pongámoslo así, entre estos tres hay sometimiento mutuo. Y entonces Jesús, en su carácter, ¿qué es lo que hace? Usa el poder de Dios para hacer ¿qué cosa? Para proclamar justicia. Qué linda cosa del carácter del Cristo. Ahora, ¿cómo es la justicia del Cristo? Mire lo que dice el verso 19. Y aunque suene un poco retórico, pero hay que ver eso de allí. No disputará. Entonces, ¿cuál es el carácter de Jesús? El carácter de Jesús va a la pelea, a la confrontación abierta, al litigio lacerante. No. ¿Qué dice el texto? ¿Cómo es Jesús? No gritará, no disputará. Y entonces ahí tendría que venir una enseñanza para nosotros. ¿Cómo reacciono yo frente al conflicto? Y por lo menos la palabra de Dios me dice de que Jesús, siendo el Mesías, siendo el ungido, no grita, no alza su voz. Linda descripción de un reinado de paz. Siga la siguiente línea. Nadie oirá su voz en las calles. Sigue teniendo el mismo sentido. No es un buscapleitos.
Verso 20, y aquí viene el asunto del cuidado. No acabará de romper la caña quebrada, ni apagará la mecha que apenas arde. Y esto por lo general en el mundo judío se lo utilizaba como una imagen para describir a la gente débil. La gente débil que tiene sus vulnerabilidades y que tiene sus asuntos delicados. ¿Qué cuidado presenta el Cristo de que a esa gente con corazón apocado, con la vida que siente que se le va entre los dedos como si fuese arena o agua, a esas personas débiles, Cristo no las trata mal? Antes bien, ¿cómo las trata? Las trata con dignidad. Cristo trata con dignidad. Aún a aquellos a quienes ustedes y yo podríamos considerar indignos, Cristo los trata con dignidad. Él no quiebra la caña cascada, ni tampoco apaga el pábilo o la mecha que apenas está humeando. Es la linda descripción que se haría aplicable a nosotros cuando hablamos entonces de cómo me relaciono con el otro, a quien yo lo podría ver indigno o débil. ¿Cómo debería ser el trato que yo le doy? Con dignidad. Porque Jesús es así. Él dignifica, Él trata bien. Ahora, tendríamos que hacernos la pregunta hasta este momento en si nuestra vida está describiendo al Cristo que predicamos, o si nuestra vida está pisoteando al Cristo del cual nos hacemos estandartes. Y fíjese, el verso 20 termina con una realidad que apunta hacia el reino de Dios. Esta obra de Cristo, con estas características, con este carácter, ¿qué dice allí? Hasta que haga triunfar la justicia. Es decir, la forma en que Dios hace justicia es así. No es beligerante, no es litigante, no es destructivo. ¿Y qué más dice el 21? Y en su nombre pondrán las naciones su esperanza. Ahora, si esto está describiendo en parte el reino de Dios, significa entonces que el reino de Dios avanzará quizá de forma lenta en algunas partes, pero es una lentitud necesaria hasta que la gente pueda ver al Cristo que no quiebra la caña cascada ni apaga el pábilo que humea, hasta que la gente contemple al Cristo que les quiere dignificar. Y por lo general podríamos recordar estos terribles momentos que están sufriendo nuestros hermanos allá, víctimas del Estado Islámico. Y allí la pregunta sería, ¿por qué no reaccionan? ¿Por qué no van a las armas? ¿Por qué no toman fusiles y matan a los musulmanes que les están quitando la vida de forma cruel y que los están arrasando por cientos día a día? Es sencillo, porque el cristiano sabe que refleja la imagen de ese Cristo que no apaga la caña cascada, y que no quiebra la caña cascada y no apaga el pábilo que está humeando. Carácter. Ahora, este es el Jesús al cual usted y yo nos podemos acercar. Y este es el Jesús al cual la gente también puede acercarse. Y qué lindo fuera que se acerque a Jesús, porque ven a ese Cristo reflejado en nosotros. En nosotros. ¿Cómo reacciona usted frente al débil? ¿Cómo reacciona usted y yo frente al que quizás no se puede defender? ¿Cómo reacciono yo frente al desvalido? ¿Cómo reacciono yo quizá frente al indigno? Isaías me recordaría otra vez, Jesús actuó así. Pero sigamos con nuestro pasaje.
Un día, ya Mateo acaba de explicar un poco este carácter de Jesús. Un día le llevaron un endemoniado que estaba como ciego y mudo. ¿Y qué hizo Jesús? ¿Y cuál fue el resultado? Pudo ver y pudo hablar. Como esto fue un milagro, ¿qué causó en la gente? Verso 23. Toda la gente se quedó asombrada y decía, ¿no será este el hijo de David? ¿No será este el Mesías? Pero al oírlo los fariseos dijeron, este no expulsa a los demonios sino por medio de Belcebú, príncipe de los demonios. Y aquí vamos a entender un pedacito de por qué estos fariseos dicen esto. Existe una época dentro de la historia de la Biblia, que es la historia que se da desde el libro de Malaquías, si lo quiere poner en el sentido del libro, hasta el aparecimiento de Juan el Bautista. Hay aproximadamente 4 siglos, le llaman los 400 años de silencio profético, otros más les llaman la época intertestamentaria. ¿Puede repetir después de mí? Intertestamentaria. Bien, si hoy tenemos claro esa época, vamos a poder entendernos mejor. En esa época intertestamentaria, los judíos se comenzaron a mezclar con otras culturas. Llámese la cultura babilonia, la cultura media, la cultura de Persia, muchas culturas. Y dentro de estas culturas, especialmente la cultura persa, los persas creían de que el mundo estaba gobernado por demonios. Y en medio de este mundo gobernado por demonios, si usted quería solucionar el problema con un demonio menor, usted se tenía que hacer amigo ¿de quién? De un demonio mayor. Entonces, muchos judíos comenzaron a creer en conjuros. Conjuros para expulsar demonios, dependiendo de demonios más fuertes para deshacerse de los demonios más chiquitos o más débiles. Pero esto era un asunto de la religión que se practicaba en la cultura persa. Y qué mal, estos fariseos están utilizando la misma creencia o esta misma cultura para querer explicar los milagros de Jesús. Para ponerlo en contexto, entonces sería más o menos como 2 personas están conversando. Entonces una de estas le dice a la otra, ¿sabes qué? Yo creo que mi pareja me es infiel. En serio, mira, me he dado cuenta de que existe un cartomántico. Si tú te vas donde el cartomántico te va a leer las cartas y te va a dar una forma en la cual tú puedes retener a tu marido o a tu mujer. Entonces va para allá. Le ponen el jabón, sígueme, el agua de las 20 hierbas más una, le hacen el baño donde le escupen tabaco mezclado con alcohol y qué asco, y muy bien. Y entonces, qué concepto tan contradictorio, porque por si acaso, Dios no está de acuerdo, por si no ha leído esa parte en las Escrituras, Dios no está de acuerdo ni con lo que se practica en la brujería, ni en la nigromancia, ni en la cartomancia, ni en ninguna mancia que usted quiera creer. Porque eso no le pertenece al Señor, eso no es de Dios. Esos métodos no sirven, el mal no se saca con el mal. Y entonces Jesús va a explicar de que esta es toda una contradicción. Ahora, por favor, no vaya solamente a pensar de que, ya eso es lo inmundo. Porque continúan conversando estas personas y estas personas dicen, mira, me hice ver, llamé al fulanito de los 20,000 santos y me dijo esto y lo hice. ¿Y te resultó? No me resultó. Ya sé. Como tú quieres retener a tu pareja, cáusale celos. Entonces, arréglate, ponte guapo, ponte bonita, llama a algunos amigos y amigas de la época universitaria y sal con ellos. Y entonces allí tu pareja se va a dar cuenta, la estoy perdiendo o lo estoy perdiendo. Y en ese momento caerá rendido a tus pies.
No se puede obrar el bien con herramientas caídas del mal. Por favor, Cristo mismo dice, es incoherente. Y entonces mire cómo Jesús va a explicar ciertas cosas y que van a terminar apuntando a Él para el lector y el auditorio sabio. Jesús conocía sus pensamientos. Qué lindo el Señor. Y les dijo, todo reino dividido contra sí mismo, ¿cómo queda? Queda desolado, queda destruido. Y toda ciudad o familia dividida contra sí misma no se mantendrá en pie. Si Satanás expulsa a Satanás, ¿qué está haciendo? Es una paradoja. Eso no va a acontecer. ¿Cómo puede entonces mantenerse en pie su reino? Ahora bien, ¿quién dice allí que expulsa demonios? Y está después de la coma. Si yo expulso demonios. Y hay una cosa interesante aquí, porque ahora Jesús se va a meter un poco en la cabeza de la gente. Esta frase del hombre fuerte que usted tiene más adelante en este pasaje, tiene que ver con una descripción de Satanás. Mateo trata a Satanás en esta ocasión como el hombre fuerte. Muy bien. Y recuerdo de que en mucho de nuestro bagaje cristiano evangélico, en ocasiones a la gente se le dice de que usted es el que entra en la casa del hombre fuerte, ¿no? Entonces estamos orando, a veces bien intencionadamente, y decimos, Señor, y yo ahora entro a la casa del hombre fuerte para arrebatarle todo lo que me ha quitado, ¿no? Y en el nombre de Jesús yo ato al hombre fuerte. Bueno, y hay un sinnúmero de cosas así. ¿Sabe qué? Bíblicamente, en el texto, Cristo es el único que puede atar al hombre fuerte. Apocalipsis tomará después la imagen en el capítulo 19 y 20, describiendo a aquel ángel con una cadena que descendió para atar al diablo. El mismo apóstol Pablo luego tomará esto en Colosenses y dirá, ¿qué cosa? Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió, y está hablando de Jesús. Jesús los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario y anulando también el acta de decretos que pesaba fatal en contra nuestra. Entonces, ¿quién ató y quién tiene el poder de atar a Satanás? Cristo. Por eso cuando compartimos el Evangelio, ¿a quién presentamos? A Cristo. Porque Él es el más fuerte que puede atar al hombre fuerte. Y fíjese lo que dice Jesús. Si yo expulso demonios por medio de Belcebú, los seguidores de ustedes, ¿por medio de quién lo expulsan? ¿No? Es una reducción al absurdo esta pregunta de aquí. Pero ellos mismos los juzgarán a ustedes. En cambio, si expulso a los demonios por medio del Espíritu de Dios, eso significa que el reino de Dios ha llegado a ustedes. Y aquí viene lo que explicamos un poco. ¿O cómo puede entrar alguien en la casa de un hombre fuerte y arrebatarle sus bienes? A menos que primero lo ate, solo entonces podrá robar su casa. El que no está de mi parte, ¿cómo está? Está contra mí. Ahora, espérese un ratito. Esta frase es interesante, porque Mateo ha tenido el cuidado de agregarla en un contexto que comenzó describiendo ¿qué cosa? Cómo Dios se indigna frente a institucionalidades o prácticas o cosas que denigran al ser humano. Si usted no tiene esta forma de pensar como Jesús, usted está en contra de Él. ¿Qué más vimos? Lo que el texto mismo dejó entender, el carácter de Jesús. ¿Cómo era el carácter de Jesús?
no quebrará la caña cascada, ni tampoco apagará el pábilo que humeare. Si de alguna forma su vida no abraza, no quiere vivir ese carácter de Jesús, el carácter del ungido, usted y yo no estamos con Jesús, estamos en contra de Él. El que no recoge con Él, desparrama. Es así de sencillo. Y mire esto. El que no está de mi parte está en contra mía, y el que conmigo no recoge esparce. 31. Por eso les digo que a todos se les podrá perdonar todo pecado y toda blasfemia, pero la blasfemia contra el Espíritu no se le perdonará a nadie. A cualquiera que pronuncie alguna palabra contra el Hijo del Hombre se le perdonará, pero el que hable contra el Espíritu Santo no tendrá perdón ni en este mundo ni en el venidero. Hagamos una pausa hasta aquí, porque estamos entrando con este tema de la blasfemia. Solo trabajando con la literalidad del texto, nosotros podemos ver que, ¿qué es blasfemia? Primero, que es un asunto doctrinal que se está manejando aquí. ¿Y cuál es? Cuando yo conscientemente, que es Dios el que ha hecho algo, ha obrado algo, yo atribuyo su obra al maligno. Yo atribuyo su obra al maligno. Entonces, pensemos en esta pareja. Los que estaban conversando hace tiempo. Y entonces sucede que de alguna u otra forma esta pareja que estaba media débil regresa a la casa, ¿no? Y es un mar de amores y todo eso, ¿no? Entonces esta persona que por ahí va a la Alianza San Borondón le dice a la otra: ñañito, ñañita, me resultó bañarme con el jabón. Algo tuvo que haber acontecido, pero ahora me ama. Efectivo el dato. He atribuido un bien al mal. Triste. Como también puede acontecer de que algo que yo sé que es obra del mal en su esencia, en los medios y en su propósito final, y se la atribuyo a Dios. Ahora, tratemos con esta parte de no le será perdonado, porque ahí entramos nosotros un poquito en una parte difícil del diálogo. ¿Cuál es? Entonces podríamos decir, Dios perdona todo pecado, entonces tenemos textos bíblicos, ¿no? De que Él nos perdona de todo pecado y de toda maldad, de que Cristo hizo expiación, es decir, perdón por todos nuestros pecados. Entonces sucede que todos no ha sido todos, porque ha sido todos menos uno. Y entonces entraríamos en un problema de algún tipo de paradoja bíblica. Son todos y al mismo tiempo no son todos. Para poner esto de forma sencilla, el libro de Levítico es un libro muy interesante. Allí entre los capítulos 12 al 15, el libro de Levítico explica de que cuando una persona peca y desconoce que está pecando, aún no tiene el conocimiento de que está haciendo mal y por lo tanto Dios no le exige sacrificio por el pecado. Para hablarlo de una forma más criolla, cuando la persona tiene desconocimiento de que está obrando mal, Dios espera a que esa persona en algún momento aprenda, entienda, razone que lo que está haciendo es pecaminoso y en ese momento Dios demanda de él arrepentimiento para que se vuelva hacia sí. Por eso predicamos el Evangelio, para decirle a la gente, arrepiéntase y vuélvase al Señor. Ok, pero ¿qué pasa si yo, pensémoslo así, Tito Campos, se me cruzan un día las neuronas, se me revienta la cabeza y conscientemente,
comienzo a blasfemar y decir, qué sé yo, la Alianza San Borondón es obra del diablo. Han construido todo porque el diablo les ha dado poder. Están haciendo el edificio de educación cristiana. Es que Satanás mueve los hilos y por eso pueden avanzar con eso. Es el diablo el que está en medio de todo. Conscientemente, ¿qué hice allí? He abandonado, he desechado, he hecho a un lado a la única persona que me puede conceder perdón. Entonces, si yo por mi propia voluntad deseché, boté, excluí, pregunta, ¿cuándo voy a poder ser perdonado? No puedo, porque ¿qué es lo que hice? Deseché a la fuente de perdón. Y aquí viene el razonamiento más adelante. ¿Qué pasa si en una de esas Tito Campos vuelve en sí y se da cuenta de todas las barbaridades y blasfemias que dijo y se arrepiente y se vuelve al Señor? ¿Qué hace el Señor? Me recibe. Y si no, podremos conversar de este texto después del sermón, como si le quiere meter más carne al asunto. Pero en todo caso, es obvio, yo no puedo recibir perdón si he desechado a la propia fuente del perdón, si no le tomo en cuenta. No hay perdón, obvio, no porque Dios tenga el carácter de no quererlo hacer, sino porque simplemente yo no quiero acudir a Él para que mi alma sea redimida. En todo caso, 33, y ahí vienen estas lindas comparaciones de Jesús. Si tienen un buen árbol, ¿cómo es el fruto? El fruto es bueno. Y si tienen un árbol malo, ¿cómo es su fruto? Su fruto es malo. Al árbol se le reconoce por su fruto. Camada de víboras, ¿cómo pueden ustedes que son malos decir algo bueno? Y ojo con esto, Jesús está hablando con los capos de la religión, con la gente quizás más santa que el judaísmo pudo haber contemplado. Y a esa gente, ¿qué les dice Jesús? Camada de víboras. ¿Qué más les dice? Ustedes son malos. Y si en el contexto de la conversación se habló de Belcebú y de los demonios, pues ya hay un mensaje tras bastidores. Ellos están en contra de Jesús, así como los otros. Al árbol se reconoce por su fruto. Camada de víboras, ¿cómo pueden ustedes que son malos decir algo bueno? ¿Por qué? Y esa frase es increíble. ¿Qué dice ahí el texto? De la abundancia, ¿de qué? ¿Habla qué? Entonces, tengo un factor de discernimiento. Olvidémonos de Belcebú, olvidémonos de los demonios, olvidemos de las distintas interpretaciones que le podemos dar al tema de la blasfemia contra el Espíritu y centrémonos en esto. Amada Iglesia, la primera forma en que a usted lo reconocen, la primera forma que usted tiene de demostrar quién vive aquí es ¿qué cosa? Es su forma de hablar. Es su forma de hablar. Lo que hablo y quien habita en mi corazón deben de tener coherencia. Si en mi corazón habita el Jesús que se indigna frente a cosas que le quitan la dignidad al ser humano creado en semejanza de Dios, si en mi corazón habita el Jesús que tiene consideración del débil y que no quiebra la caña cascada, que no apaga la mecha que se está apagando, si en mi corazón está la convicción de que es solo Cristo el que puede liberar a una persona y darle vida, ¿cómo es mi forma de hablar? ¿Cómo hablo? Y solo póngase a pensar de todas las frases que usted dice en el día.
¿Cuántas de ellas le devuelven la dignidad a alguien? ¿Cuántas de esas frases construyen o edifican en Dios a la otra persona? Del lenguaje que utilizo. ¿Qué de todas esas palabras describe a este Jesús que Isaías pintó? Y es lo más triste. A veces en nuestra boca salen los golpes de espada. Salen las fustas listas para azotar. Es de nuestros labios de donde salen las palabras que maldicen al hombre que ha sido creado a imagen y semejanza de Dios. Es de nuestra boca de donde salen las arrogancias, los orgullos y esas cosas horribles que destruyen al otro. Si no estamos con Jesús, estamos en su contra. De la abundancia del corazón habla su boca. ¿Cómo hablamos? Sigamos con el texto. 35. El que es bueno, de la bondad que atesora en el corazón, saca el bien. Pero el que es malo, de la abundancia de su corazón, ¿qué es lo que saca? Saca el mal. Pero yo les digo que en el día del juicio todos tendrán, y ese todos es creyentes y no creyentes. Por si acaso usted se quiera, ¿no? Sacársela, ¿no? Todos tendremos que dar cuenta de toda palabra ociosa sin sentido, sin propósito, que no es de acuerdo a Cristo, de toda palabra ociosa que hayan pronunciado, porque por tus palabras se te absolverá y también por tus palabras se te condenará. ¿Qué le parece? ¿Qué es lo mejor que podemos pedir? Que el carácter de Jesús sea evidente y real en nuestros corazones. Tengo también las mejores credenciales de Jesús para seguirlo, para seguir su camino de justicia, lenta, sí a veces, pero es la mejor. Su camino de paz, sí, a veces incomprensible, pero el mejor al final. Que estas dos peticiones sean las que nuestro corazón tengan presente durante esta semana y siempre. ¿Le parece si oramos? Vamos orando. Señor, estamos delante de ti. Leer tu palabra nos confronta, nos lleva a pensar en estos casos de gravedad, donde me tendría que hacer la pregunta en esta mañana: ¿será que con mi vida, será que con mi hablar, con mis actos, blasfemé en contra tuya? Y antes que justificarme, prefiero acudir a ti, tú que recibes al débil, tú que recibes al humilde, tú que recibes al que tiene la vida apocada, acercarme a ti en humillación y pedirte perdón. Pedirte perdón. Acercándome a ti, a la fuente de gracia, de bondad, de amor y de justicia, pedirte que me limpies y que por favor veas, Señor, si mi vida está a favor tuyo o está en contra tuya, Señor. Y desde lo profundo de nuestro corazón anhelar que ese Cristo que describe tu palabra sea el Cristo que refleja mi corazón y del cual mis labios pueden hablar. Señor, y en medio de esto, ya que eres tú el que liberas,
tenemos, Señor, las palabras de Santiago. No pueden salir agua salada y agua dulce de la misma fuente. No podemos con la misma lengua honrar a Dios y maldecir a nuestro prójimo que ha sido creado a imagen y semejanza de Dios. Mis amados, esto no puede ser así. Que tu palabra, Señor, tenga el efecto en nosotros. Y como nos hacían acuerdo los gedeones, tu palabra no vuelve a ti vacía. Cumple el propósito para el cual tú la enviaste y trae consigo el fruto, Señor, de la obra para la cual tú la mandaste. Te damos gracias por ello y permítenos, Señor, no solo disfrutar de este lindo Cristo que nos acoge, que nos transforma y que nos cambia, sino también reflejar a ese mismo Cristo que acoge, que transforma y que cambia. Gracias por todo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Nos vemos la próxima semana.